Hola, soy como un tío que la vida te puso en el camino. Desde hoy voy a estar por aquí en el canal de los elegidos, hablándote con el corazón, como quien ya caminó por lo que tú estás viviendo. A veces pensamos que Dios solo habla a través de lo bueno, de lo que llega con paz, con alegría, con claridad, pero lo cierto es que algunas de las lecciones más profundas y transformadoras de nuestra vida vinieron envueltas en dolor, en silencio y en despedidas inesperadas. Tú lo sabes, porque en tu camino apareció una persona que parecía traer luz, pero terminó dejándote en oscuridad. Y sin embargo, fue exactamente ahí donde Dios comenzó a trabajar en ti de una forma que nunca habías imaginado. No fue una relación cualquiera. Desde el inicio sentiste que había algo diferente. Las conversaciones fluían con naturalidad. Las miradas parecían hablar un idioma que solo ustedes dos entendían. Dentro de ti, algo decía que esa conexión tenía un propósito mayor. Incluso llegaste a pensar que esa persona era enviada por Dios, y no estabas del todo equivocado. Porque sí, esa persona fue permitida por Dios, pero no para quedarse, sino para activar un proceso. Y cuando todo se rompió, lo primero que sentiste fue confusión. ¿Por qué Dios permitió que algo tan especial terminara así? ¿Qué sentido tenía haber vivido todo aquello si el final iba a doler tanto? Te hiciste muchas preguntas. Oraste buscando respuestas, y aunque el cielo parecía en silencio, el proceso ya había comenzado dentro de ti. Lo que no viste en ese momento fue que Dios no quería castigarte. Quería despertarte. A través de esa persona, Él reveló lo que todavía estaba oculto en ti. Heridas que no habías sanado, dependencias emocionales que habías confundido con amor, carencias internas que pensabas que otro ser humano podría llenar. Esa persona que te rompió fue usada como un espejo, no para destruirte, sino para mostrarte que había partes de ti que necesitaban ser restauradas por completo. No fue su traición, ni su abandono, ni sus palabras las que te marcaron. Fue el propósito que Dios escondió detrás de todo eso. Muchos elegidos pasan por este tipo de pruebas, porque antes de llevarte a lugares grandes, antes de confiarte responsabilidades espirituales más altas, Dios te limpia, te sacude, te transforma, y a veces lo hace permitiendo que vivas algo que parece una pérdida, pero que en realidad es una preparación. Tú no fuiste rechazado, fuiste refinado. Esa persona no te dejó porque no valías, te dejó porque ya no encajabas en el lugar donde Dios te está llevando. Cuando Dios decide promoverte espiritualmente, algunas conexiones se rompen, no porque estés fallando, sino porque estás avanzando. Sé que te dolió. Sé que aún hoy hay días en los que recuerdas momentos que quisieras revivir, aunque sabes que no debes volver, pero quiero que entiendas esto con claridad. Lo que perdiste no era tu destino, era una herramienta en el proceso, una etapa necesaria para que descubrieras tu verdadero valor. Agradece a Dios, incluso por quienes te rompieron, porque al final ellos fueron parte del plan. No para destruirte, sino para empujarte hacia tu propósito eterno. Esa experiencia te formó, te hizo más fuerte, más despierto espiritualmente y te enseñó a mirar con otros ojos. No estás solo, Dios sigue contigo, y lo que viene después de este proceso será mucho más grande que todo lo que quedó atrás. Si esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios: lo entendí, Dios me está formando. Dale like a este video para que este mensaje alcance a otros elegidos como tú. Si aún no estás suscrito al canal Espíritu Elegido, hazlo ahora y activa la campanita. Aún hay mensajes que tu alma necesita escuchar. Después de una ruptura que marcó tu alma, hay un momento silencioso, un vacío que nadie más puede llenar. Muchos a tu alrededor no entienden por qué sigues pensando en alguien que te hizo daño,
¿Por qué aún recuerdas palabras que te lastimaron o por qué te cuesta tanto avanzar? Pero lo que ellos no saben es que no fue solo una historia, fue una prueba espiritual. Tú no estás llorando solo por amor. Estás llorando por todo lo que se movió dentro de ti cuando esa persona se fue. Porque no solo perdiste a alguien, perdiste una imagen, una expectativa, una promesa que tú creías que venía de Dios. Y esa confusión es la que muchas veces duele más que la propia despedida. Hay una verdad que el cielo quiere revelarte hoy. Dios no se equivoca con lo que permite, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando parece injusto. Esa persona fue parte de un plan más grande que aún no logras ver por completo. Mira hacia atrás por un instante. Piensa en quién eras antes de que esa relación comenzara. ¿Cuánto has cambiado desde entonces? ¿Cuántas veces tuviste que volver a Dios porque te sentías perdido? ¿Cuántas oraciones salieron de tu boca con un dolor tan profundo que solo el Espíritu Santo pudo interpretarlas? A veces, las personas que más nos rompen son las que más nos acercan a Dios, no porque ellas fueran santas, sino porque el impacto de su partida nos lleva directo a los brazos del Padre. Ahí, en el suelo de tu habitación, entre lágrimas, fue donde tu corazón comenzó a abrirse de verdad. Y sí, esa persona despertó cosas que hoy te duelen, pero también abrió puertas internas que estaban cerradas. Te mostró tus límites, tus fragilidades, tus patrones, y por más duro que suene, te ayudó a verte tal como eres. No desde el juicio, sino desde la necesidad de sanación. Elegido, el hecho de que te hayan roto no te convierte en débil, todo lo contrario. Significa que estás en el proceso de ser forjado. Los instrumentos que Dios usa con mayor poder son aquellos que han pasado por el fuego. Las almas que tienen más luz son las que caminaron por el valle más oscuro y no se rindieron. Muchos no resistirían lo que tú soportaste. Muchos se hubieran cerrado al amor, a la fe, a la esperanza. Pero tú sigues aquí, y eso ya dice mucho sobre quién eres y lo que estás llamado a ser. Recuerda esto, no todo lo que llega a tu vida es para quedarse, pero todo lo que llega tiene una misión. Y cuando esa misión termina, Dios lo permite para que sigas avanzando. No te aferres a una temporada que ya fue cerrada en el cielo. No sigas cargando un nombre que Dios ya quitó de tu camino. La herida no fue el final, fue el comienzo de tu despertar espiritual. Todavía te esperan personas nuevas, conexiones limpias, caminos llenos de propósito. Pero antes, Dios necesitaba vaciar tu corazón de lo que no era eterno. Lo que era solo un espejo ya cumplió su función. Ahora viene la restauración. Hay momentos en los que el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra, especialmente cuando alguien te rompe y tú clamas, pero no escuchas respuesta. Es ahí donde muchos se sienten abandonados por el cielo, confundidos, como si Dios hubiese dejado que todo sucediera sin razón. Pero lo que no sabes, o lo que quizás ya comenzaste a descubrir, es que el silencio también es una respuesta. Y a veces es una respuesta profunda, sagrada, dolorosa, pero reveladora. Dios no siempre interviene para evitar que alguien te lastime, porque no está enfocado solo en tu comodidad, sino en tu crecimiento. Y eso es difícil de aceptar cuando el alma está herida. Porque uno quiere justicia inmediata, quiere explicaciones claras, quiere entender por qué todo aquello que parecía tan espiritual terminó de una forma tan humana, tan fría, tan injusta. Pero la verdad es que hay cosas que Dios no revela al principio porque son parte del proceso que solo se comprende al final. Y tú, elegido, fuiste elegido también para pasar por ese fuego, porque solo quienes han sido rotos pueden llegar a hablar desde lo más profundo del alma.
Solo quienes han tenido el corazón partido en pedazos pueden comprender la fragilidad de otros. Y Dios sabe que necesitas esa compasión para el llamado que tienes por delante. No es casualidad que muchas veces, justo después de la herida, llega una nueva etapa de sensibilidad espiritual. Comienzas a sentir las cosas con más intensidad. Disciernes más. Te vuelves más consciente del bien y del mal, de las emociones que antes ignorabas, de las batallas internas que antes dormían. Esa persona no solo te rompió, te despertó. Dios permitió que te tocaran en lo más profundo porque quiere usarte en lo más profundo. No estás siendo castigado, estás siendo moldeado. Esa traición, esa distancia, ese abandono, no fueron el final de tu historia, sino el comienzo de una etapa donde tu fe ya no se basa en emociones, sino en convicción. Y tal vez no obtendrás nunca una disculpa de quien te rompió. Tal vez nunca te dirán la verdad, ni reconocerán el daño. Pero no importa, porque el cielo ya escribió una verdad mayor. Tú sobreviviste y estás avanzando. El enemigo pensó que con esa herida ibas a detenerte, que ese dolor iba a cerrarte, que ibas a desconfiar de todo lo espiritual por culpa de alguien que hablaba de Dios, pero no actuaba como tal. Pero no fue así, porque aunque dudaste, aunque lloraste, aunque te quebraste, algo dentro de ti se mantuvo firme, y ese algo no vino de ti, fue el Espíritu Santo. Esa relación, aunque dolorosa, fue una línea divisoria en tu historia. Desde que terminó, ya no eres el mismo. Estás más despierto, más enfocado, más selectivo, más consciente de tu valor. Has entendido que no cualquiera merece acceso a tu alma, y eso no es orgullo, es sabiduría. Elegido, aún con las cicatrices, sigues siendo llamado. Dios no ha cambiado de idea sobre ti por lo que sufriste. Al contrario, ahora estás más preparado que nunca, porque lo que fue roto por un humano será reconstruido por las manos eternas del Padre. Hay una etapa después del dolor que casi nadie habla, esa en la que te vuelves más frío, más desconfiado, más silencioso. No porque ya no sientas, sino porque sientes demasiado. Y aprendiste que abrir el corazón es peligroso, que dar sin medida te puede costar caro, que hay personas que pueden ver tu luz y aún así elegir romperla. Y es en esa etapa donde muchos elegidos se pierden internamente, no porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque dejaron de creer en las personas. Ya no oran igual, ya no se abren igual, ya no aman igual. Guardan todo para sí, como si cada parte de su alma tuviera un cartel que dice «prohibido tocar», pero esa no es la versión que Dios soñó para ti. Sí, esa persona te rompió. Y sí, fuiste usado, ignorado, traicionado o incluso manipulado en nombre de sentimientos que no eran puros. Pero si permites que esa experiencia defina tu forma de amar, entonces el enemigo ganó más de lo que crees, porque no solo te rompieron el corazón, te robaron la esperanza, y tú no naciste para vivir con miedo. Naciste para reflejar el carácter del cielo, y el cielo no se cierra, el cielo se da, el cielo se entrega, el cielo abraza, aún con las manos heridas. ¿Sabes por qué esa persona llegó a tu vida? No solo para enseñarte algo, sino para revelarte a ti mismo. Fue un espejo, uno distorsionado, sí, uno que te mostró tus sombras, tus debilidades, tus vacíos, pero también te reveló la capacidad inmensa que tienes de sentir, de entregarte, de creer, y eso es un don. No lo pierdas por culpa de quien no supo valorarlo. Hay una parte del proceso que solo el Espíritu Santo puede completar. Y es cuando, después del dolor, te dice, abre otra vez. No porque la misma persona regresará, no porque todo se repetirá, sino porque tú ya no eres el mismo. La herida no fue para cerrarte,
sino para fortalecerte. La traición no fue para que construyas muros, sino para que aprendas a establecer límites, y el silencio que vino después fue para que escuches la voz de Dios sin interferencias humanas. Muchos no entienden por qué sigues recordando, por qué todavía duele, por qué ciertas canciones, lugares o palabras despiertan memorias. Pero tú sabes que no se trata de nostalgia, sino de algo más profundo. Es la lucha entre lo que fuiste y lo que estás siendo. Elegido, tú no eres tu herida. Eres lo que Dios hará con ella. Y aunque esa persona fue parte del proceso, no fue el propósito. El propósito eres tú, siendo transformado por dentro. Tú, levantándote del suelo con más discernimiento. Tú, volviendo a amar, pero ahora desde la sabiduría. Tú, siendo usado por el cielo para hablar a otros que también fueron rotos. Hay personas esperando escuchar tu historia, porque no todos sobrevivieron al tipo de relación que tú tuviste. Muchos quedaron atrapados. Tú, en cambio, estás saliendo con más luz, y esa luz no es tuya. Es de aquel que nunca se fue, ni siquiera cuando tú pensaste que sí. Hay un detalle que casi nadie nota mientras atraviesa una ruptura profunda. No solo se rompe el corazón, también se rompe la percepción que uno tenía sobre uno mismo. Esa persona no solo te falló, también te hizo dudar de ti, de tu valor, de tu discernimiento, incluso de tu fe. Y es que no duele solo la pérdida del otro. Duele mirar atrás y pensar, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo permití esto? ¿Por qué confié tanto? Duele darte cuenta de que entregaste lo más puro de tu alma a alguien que no estaba preparado para recibirlo. Y aún peor, a alguien que quizás usó lo espiritual para acercarse, pero jamás tuvo la intención de quedarse. Hay heridas que no se ven a simple vista, como cuando alguien te prometió futuro y de un momento a otro desapareció. Como cuando usaron tu vulnerabilidad como argumento para llamarte demasiado intenso o demasiado sensible, cuando en realidad lo que diste fue amor real. Como cuando fuiste tú el que oró, esperó, creyó y te quedaste con las manos vacías. Pero, ¿sabes algo? Las manos vacías muchas veces son necesarias, porque es la única manera de que Dios pueda llenarlas otra vez. Y esta vez, no con lo que tú pediste, sino con lo que Él preparó. Esa persona que te rompió no tenía el poder de destruir el propósito que hay sobre tu vida. Fue parte de tu historia, sí. Fue alguien importante, sí. Pero no era el final. Y cuando Dios quiere llevarte a otro nivel, muchas veces permite que pierdas aquello que tú pensabas que era imprescindible. Es ahí donde comienza la verdadera transformación. Cuando ya no tienes a quien impresionar, ni a quien convencer, ni a quien aferrarte. Cuando quedas solo con Dios y con todas tus emociones desordenadas y aún así eliges creer que Él no ha terminado contigo. Eso es fe y eso es lo que tú estás viviendo ahora. Tal vez aún tienes mensajes que nunca enviaste, palabras que se quedaron atrapadas en la garganta, preguntas que te haces en silencio, pero la vida espiritual del elegido no depende de respuestas humanas. Depende de rendición. Y Dios no está buscando personas perfectas, sino personas quebradas que no hayan perdido la capacidad de volver a amar. Tú sabías que incluso Jesús fue herido con un beso. Un gesto de cercanía fue usado para entregarlo. Y aún así, Él no cerró su corazón. Siguió amando, siguió confiando, siguió dando. Porque su propósito no dependía de la fidelidad de las personas, sino de la fidelidad del Padre. Y eso también aplica para ti, elegido. Esa persona que te rompió no quebró tu llamado, solo te ayudó a despertar. Y aunque fue doloroso, hay cosas que solo se activan después de una herida. Hoy estás más despierto espiritualmente, más atento a las señales, más conectado con el cielo.
Y eso, aunque no lo parezca, fue fruto del fuego que atravesaste. Dios te permitió vivir esa experiencia no para destruirte, sino para purificarte, para quitar lo que no era amor, para mostrarte dónde todavía había carencias emocionales, para enseñarte a amar sin perderte en el otro, para que entiendas que tu identidad no depende de quién te elige, sino de quién te creó. Y sí, duele mirar atrás. Pero ahora puedes hacerlo desde un lugar diferente, no con rencor, sino con paz, porque sabes que eso también fue parte del plan. No era el final, era el comienzo. Hay algo que el enemigo no soporta: ver a alguien que fue quebrado, caminando con la cabeza en alto. Ver a alguien que fue herido, levantándose con más autoridad. Ver a alguien que fue despreciado, brillando con una luz que no viene de este mundo. Tú pasaste por algo que muchos no habrían soportado, porque no fue solo una decepción, fue un terremoto emocional, una pérdida que removió cimientos, una herida que afectó incluso tu manera de hablar con Dios. Y sin embargo, aquí estás, respirando, siguiendo, reconstruyendo. ¿Sabes por qué sigues aquí? Porque el propósito sobre tu vida es más fuerte que cualquier abandono, porque lo que llevas por dentro no depende de la validación de nadie, porque la mano que te formó no soltó la tuya, ni siquiera cuando tú mismo pensaste que ya no valías la pena. Esa persona fue parte de tu historia, pero no es tu destino. No fue el error lo que te definió, fue tu reacción después del error. Y aunque hubo lágrimas, noches de silencio, preguntas sin respuesta, algo dentro de ti siguió creyendo. Una llama pequeña pero suficiente para no rendirte, y ahí fue donde el cielo se movió. No cuando estabas fuerte, sino cuando estabas más vulnerable. Porque la gracia no actúa cuando todo está en orden, sino cuando todo se desmorona. Fue en tu momento más frágil donde Dios comenzó a escribir lo más poderoso de tu historia. Muchos pensarán que te hiciste más frío, pero no, te hiciste más sabio. Muchos dirán que ya no confías igual, pero es que ahora confías con discernimiento. Aprendiste que no todos los que se acercan lo hacen por amor, que hay quien se siente atraído por tu luz, pero no está listo para caminar contigo en tu propósito. Y eso está bien. No todos deben quedarse. No todos fueron enviados para edificarte. Algunos llegaron para revelarte lo que todavía necesitabas sanar. Otros para enseñarte límites. Y otros simplemente para probar que tu fe era más firme de lo que tú mismo pensabas. Lo que dolió también te despertó, porque el corazón roto se vuelve más sensible al espíritu, porque cuando el alma se parte, los oídos espirituales se abren, porque cuando ya no confías tanto en los humanos, empiezas a confiar más en la voz que nunca te ha mentido. Dios nunca te prometió que nadie te iba a fallar, pero sí te prometió que ninguna herida tendría la última palabra, que todo lo que pasara, incluso lo que no entiendes, sería usado para bien, que hay belleza en las cicatrices, porque hablan de batallas que no te destruyeron. Tú estás siendo formado en el fuego, no para repetir historias rotas, sino para escribir una nueva, una historia donde el amor no duele, donde la conexión viene del espíritu, donde no necesitas rogar por atención, porque quien sea enviado por Dios verá tu valor sin que tengas que explicarlo. Y sí, puede que todavía tengas días en los que te duela recordar, pero eso no es debilidad, eso es sensibilidad, es señal de que tu corazón sigue vivo, que aún puedes sentir, y eso es un milagro en este tiempo. Muchos se endurecieron para no volver a sufrir, pero tú decidiste sanar, y eso requiere mucho más coraje. Sanar es mirar a quien te rompió y no desear venganza, es recordar sin odio, es soltar sin rencor, es orar y decir, gracias por lo que me enseñaste, pero ya no te necesito para avanzar. Eso es libertad, y tú la estás alcanzando
Elegido, no fuiste el error de nadie. Fuiste el milagro que alguien no supo valorar, pero Dios sí, y eso es suficiente. Él te restaurará por completo y usará esa parte de tu vida, esa que escondías por vergüenza, para hablar a otros que hoy están rotos como tú estuviste. Tu testimonio será tu arma. Tu historia será tu ministerio. Lo que viviste no fue en vano. Fue parte de un plan perfecto que te llevará a dimensiones que jamás imaginaste. Si leíste hasta aquí, quiero que comentes abajo: ya no soy una herida, soy una promesa viva. Y si sentiste que esta palabra era para ti, escríbelo también, porque cuando lo declaras, el cielo lo afirma.